Hola, tenemos el siguiente circuito y el ejercicio nos dice que terminemos el voltaje VO, es decir, el voltaje que hay acá en la resistencia de 40 kiloohmios, este voltaje de acá. Fíjense que este circuito de acá tiene dos amplificadores operacionales. Entonces vamos a ver cómo se comportan esos amplificadores operacionales. Esos amplificadores operacionales se comportan de la siguiente manera. Bueno, primero que todo tenemos el símbolo. Entonces un amplificador operacional tiene dos entradas y una salida. Y pues la referencia o la tierra, como se conoce. Esta entrada de acá se conoce como la entrada, o sea, donde está el negativo, se conoce como la entrada inversora. Y esa entrada inversora tiene un voltaje y una corriente asociada. La corriente y menos y el voltaje menos. Voltaje menos, sí. Y esta entrada de abajo se conoce como la entrada no inversora, donde está el positivo, la de abajo. Y también tiene asociada una corriente, es decir, la corriente que entra ahí y un voltaje asociado a esa entrada, un voltaje B positivo. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene el amplificador operacional? Esto es un amplificador operacional ideal. Entonces, vamos a ver las propiedades. Las propiedades son que I menos e I más es igual a cero, es decir, la corriente que entra ahí por las dos entradas es igual a cero. Y los voltajes, el voltaje asociado a la entrada inversora y el voltaje asociado a la entrada no inversora son iguales. Estos dos voltajes son iguales. Y las corrientes que entran por ahí es igual a cero. También son iguales porque son igual a cero. Listo. Entonces, dado esto, vamos a solucionar este circuito. Y también con las herramientas que ya sabemos. Análisis de mallas, análisis de nodos y demás. Entonces, primero que todo podemos comenzar encontrando aquí el voltaje en la entrada no inversora, que sabemos que es esta, de este amplificador operacional. Entonces podemos comenzar acá, a encontrar ese voltaje. Lo podemos llamar el voltaje V1. Entonces fíjense que podemos denotar este de abajo como el nodo de referencia. Es decir, en todo este nodo de abajo hay 0 voltios. Sería el nodo de referencia de 0 voltios. Perfecto. Entonces si ahí hay 0 voltios por la fuente, fíjense, en el lado positivo está 0. Acá en el lado negativo pues tiene que estar menos 12. Menos 12 voltios. Para que menos 12 sea pues el valor de la fuente, 12 voltios. Listo. Entonces ya tenemos ahí. Ahora lo siguiente es pues formular una ecuación. Vamos a formular una ecuación para el nodo B1. Vamos a hacer un análisis nodal, que sabemos que el análisis nodal es aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff al nodo, pues al nodo B1, que llamamos N1. Entonces las ecuaciones de nodos son ecuaciones de corrientes. Entonces son las corrientes asociadas a ese nodo. Entonces fíjense que aquí hay una corriente también de la entrada, de esta entrada de acá, la corriente que sale por acá y la corriente que baja por acá. Listo, comenzamos aquí planteando la corriente que circula por la resistencia de 40 kiloohmios. Esa corriente es B1 menos 12, entonces B1 menos 12 voltios sobre la resistencia que es de 40. Listo, entonces fíjense que sacamos esta corriente de acá como el voltaje que hay ahí, que es B1 menos 12 sobre 40. El voltaje sobre resistencia es igual a corriente. Listo, ahora la corriente que sale por acá. Esa corriente es B1 menos 0 sobre 20, sobre los 20 kiloohmios. Listo. Y la corriente que sale por acá, es decir, que entra en la entrada no inversora, sabemos que esa corriente es igual a 0. Para todo amplificador operacional, pues la corriente que entra por ahí, pues es igual a 0. Entonces esa corriente es igual a 0. Listo. Y esto tiene que ser igual a 0. Por la ley de corrientes de Kirchhoff o por el análisis nodal. Entonces de acá podemos simplemente ya despejar a B1. Entonces B1, despejando a B1, entonces podemos acá factorizar 1 sobre 40 más 1 sobre 20. Y pasamos al otro lado, esto que es más 12 sobre 40, entonces pasa al otro lado como menos 12 sobre 40. Listo. Pasando esto aquí a dividir, entonces nos da que B1 es igual a menos 4. Menos 4 y estamos trabajando pues acá en voltios. Entonces, ese voltaje V1 es menos 4 voltios. Fíjense que el voltaje en la entrada no inversora de cualquier amplificador es el mismo voltaje, fíjense la fórmula, es el mismo voltaje
en la entrada inversora, es decir, ese debe ser el mismo voltaje acá. Es como V1 nos dio menos 4 voltios, acá en este nodo de acá, que fíjense que es todo este nodo de acá, es menos 4 voltios. También nos fijamos que, pues que la corriente que entra a cualquiera de las entradas es cero. Entonces, si formulamos acá la corriente que entra acá a esta entrada, la entrada inversora, esa corriente es cero. Esa corriente es igual a cero. Entonces la corriente que circula por acá por la resistencia de 10 ohmios es cero, que es la que circula por acá. Por lo tanto, el voltaje ahí es cero. Entonces eso es como si no hubiera nada, no hubiera ninguna resistencia. Entonces este voltaje de menos 4 voltios es el mismo voltaje acá. Entonces ese es el voltaje de todo este nodo de acá. Entonces aquí también hay menos 4 voltios. Perfecto. Otra cosa que podemos ver es lo siguiente. Es que este voltaje VO, fíjense, es el voltaje de todo este nodo. Fíjense que tenemos todo este nodo de acá. Tenemos todo ese nodo de ahí. Entonces, ese voltaje de ese nodo es VO, el de la resistencia, porque aquí es 0 voltios, entonces VO es VO menos 0, que es VO. Así quedaría entonces. Pero para simplificarlo, entonces pongámoslo acá como VO. Y ese es el mismo voltaje pues de la entrada, porque es el mismo nodo. Entonces aquí, este es el mismo voltaje VO. Y sabemos que el voltaje de la entrada inversora de un amplificador es el mismo voltaje de la entrada no inversora. Acá sabemos, B menos es igual a B más. Entonces acá, en este nodo, que es el voltaje ahí en esta entrada, también es VO. Entonces fíjense, VO se repiten en estas partes de acá. Ahora lo siguiente que podemos hacer pues es encontrar ese voltaje VO, que es el voltaje que nos están pidiendo. Entonces podemos hacer otro análisis de nodos. Entonces podemos, por ejemplo, definir acá este nodo como el nodo B3, por ejemplo. Bueno, mejor definámoslo como B2. Listo. Y acá, este nodo de acá que es, pues sabemos que el voltaje ahí es VO, pero llamémoslo B3 para diferenciar, solo por referencia. Entonces comencemos haciendo este nodo de acá, de este nodo de acá arriba, que lo podemos llamar, bueno, ya habíamos llamado uno B1, entonces B4 llamémoslo. Acá cojamos este color y llamemos a este nodo de acá, nodo B4, que sabemos que el voltaje en ese nodo pues es menos 4 voltios. Listo, entonces comencemos haciendo una ecuación para ese nodo de ahí, para el nodo B4. Entonces la ecuación para ese nodo nos quedaría de la siguiente manera. Son las corrientes asociadas pues a ese nodo. Entonces la corriente que está asociada a ese nodo. Listo. Entonces esta corriente que está por acá, sabemos que esa corriente es cero. Fíjense que es la corriente que entra acá a la entrada inversora. Esa corriente es cero, listo. Entonces esa es cero. La corriente que sale por acá es B4 menos BO, o sea, el voltaje en esa resistencia sobre la resistencia, listo. Acá la corriente que sale por acá, que es B4 menos B2, entonces más B4 menos B2 sobre 20 también. Y fíjense que eso tiene que ser pues igual a 0. Listo, ya tenemos la ecuación para este nodo de acá, para el nodo B4. Ah, bueno, sabemos que el voltaje en el nodo B4 es menos 4 voltios, entonces de una vez reemplacémoslo acá. El voltaje en el nodo B4 pues es menos 4 voltios, que ya lo teníamos. Entonces ese voltaje pues lo venimos y lo reemplazamos acá. Ese voltaje sabemos que es menos 4 y menos 4. Listo. Ahora saquemos una ecuación para este nodo de acá, para el nodo B3. Esa ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Entonces vamos a sacar una ecuación para el nodo B3. Entonces la ecuación de nodos pues es una ecuación que nos asocia las corrientes que están vinculadas a ese nodo. Entonces fíjense que están vinculadas a ese nodo esas corrientes. Esta corriente que sale por acá, esta corriente que sale por acá y esta corriente que baja por acá. Entonces comencemos con esta corriente que sale por acá. Esa corriente es BO menos B2 sobre 20. Entonces, BO
menos B2 sobre 20. Listo, perfecto. Ahora esta corriente que baja por acá, que es BO menos 0 sobre 40, entonces más BO menos 0, que es BO sobre 40, listo. Y esta corriente que sale por acá, que sabemos que esa corriente, pues es la corriente que entra a la entrada no inversora, que esa corriente para todo amplificador operacional es igual a 0. Entonces más 0, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que nos quedaron aquí pues una ecuación con dos incógnitas y otra ecuación con dos incógnitas. Sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces podemos simplificarlas. Llevemos a esta ecuación la ecuación 1 y a esta ecuación la ecuación 2. Listo, simplifiquemos esas ecuaciones. Entonces para la primera, factoricemos a BO. Entonces me sale menos 1 sobre 20. Ahí, partiendo esta fracción. Listo. Más B2. Y de ahí me sale pues también menos 1 sobre 20. Sí, me sale menos 1 sobre 20. Listo. Y fíjense que aquí me sale menos 4 sobre 20 y menos 4 sobre 20 que los paso al otro lado a sumar. Es decir, los paso como 4 sobre 20 más 4 sobre 20. Listo. Ahora, de la ecuación 2, ¿cómo nos queda simplificada la ecuación 2? Entonces, veo, pues fíjense que aquí sale 1 sobre 20. De este otro lado sale 1 sobre 40. Y de este lado sale pues más B2. Y sale con un factor de menos 1 sobre 20. Menos 1 sobre 20 y de ahí una constante que es igual a 0. Listo, entonces fíjense que me quedó un sistema de ecuaciones 2 por 2 más sencillo. Esto lo puedo solucionar por cualquiera de los métodos de eliminación, sustitución, o simplemente meterlo en una calculadora como la que dejo en la descripción, donde se pueden poner estos coeficientes, estas constantes, y pues me dice cuántos son los valores BO y B2. Entonces, haciendo ese sistema, me da que BO, el voltaje BO, es igual a menos 16 quintos, estamos trabajando en voltios, y me da que B2, voltaje en el nodo B2, es igual a menos 24 quintos. Listo, también en voltios. Aquí el que necesitamos es este, menos 16 quintos de voltios, que es el voltaje BO. Entonces fíjense que ese voltaje que encontramos BO es el voltaje que hay acá en la entrada no inversora de este amplificador operacional, pues también el mismo de acá, de la entrada inversora, el mismo en todo este nodo y por lo tanto el mismo acá, en esta resistencia de acá, que es lo que nos está pidiendo. Entonces ese voltaje, como nos dio, es de menos 16 quintos. Menos 16 quintos en voltios. Listo. Y eso sería pues todo el ejercicio. Bueno, cabe recalcar acá que si lo queremos poner positivo, este voltaje, pues simplemente invertimos el negativo y el positivo. Y ya lo podemos poner positivo. O simplemente dejarlo expresado así como positivo, negativo y menos 16 voltios, que es lo que nos está diciendo. Eso sería todo el ejercicio.